sencillas nomás. Ya, a ver. Vamos a ver qué les pregunto. Después de selección. De todo. Por favor. Semana 2. Regalen otro. Escobar. ¿Cómo estás, Escobar? Escobar, ¿cómo estás? Me gusta verte. Basta ya. ¿Por qué su compañero está sin gorrito? Ay, su gorro. Ah, es que no tengo colet. ¿Cómo me lo pongo? A mí ¿Así? no es que no tengo colet. Se lo ponía así nomás. La idea ¿Nadie es le puede pasar un colero solo? No tengo colet. Nadie tiene. Yo también pregunté. Una desliga. Bueno. Una pijera, una pijera. ¿Qué te pasa? Ya, a ver, Escobar. ¿Cuál es el tiempo de vida normal de un glóbulo rojo? Ah, 120 días. No te han preguntado a ti. Ay, perdón. Se nota. Ay, ¿qué El hay? favoritismo. Doctor, ¿cuál es el tiempo de maduración de un glóbulo rojo de cero hasta que llega a ser glóbulo rojo? ¿Cómo de cero a De que es una célula precursora hasta que se ¿Qué es que le explique la fase? No, yo le diría el tiempo que se demora. ¿120 días? No, ¿Qué le preguntó? ¿Cuánto dura? es la fase, pero no sé qué. el tiempo. ¿No? Me mata. ¿Cuánto se demora un reticulocito en convertirse en un eritrocito? ¿2 días? ¿No? 24 horas realmente. Pero digamos que 48 puede ser. Es que lo que pasa es que en el retículo pues ahí va a mantener lo que vendría a ser los minerales, los basófilos. Y estos basófilos se van a eliminar después de 2 días para ser más exactos, ¿no? ¿Cuánto pidió? Se ganó Núñez. Muy bien, ¿no? No, grabó en HD. Es fácil, yo soy regalón. No. Regalón, ¿no? ¿Qué pasa? Justo lo que no sé. Cabral. Ay, Cabral. no, algo fácil. ¿Dónde se canal? Dame la rayera. Me preguntó lo que pasa no sabía. Pregunta Cabral. Algo de la práctica de hoy día. ¿Qué es el BSG? El examen BSG. Sé que hay uno que es BCM y sería volumen corpuscular. No, BSG. Es una prueba serológica. Si estoy mal, ya estoy mal. Pero es una prueba serológica, no lo sé. Serológica. Prueba serológica, no. No es una prueba serológica. Es una prueba. Sí, es una prueba. No se le pregunté qué cosa es la prueba BSG. Me Es suena. una prueba. Verdad. Sí, me he escuchado. Velocidad, ¿no? Yo también, pero Sí, no me me escucho. Me acuerdo. suena al ciclo anterior. Velocidad es sensación globular, ¿no? Velocidad es sensación globular. Vamos a Ok. poner nuestro Vicente, ¿no? No, pero pregúntame otra cosa. Dale. Otra cosa, ya. Pero fácil. Cabral, ¿qué cosa es anemia? Ok. Anemia es cuando no tienes suficiente cantidad de glóbulos rojos en tu sangre. O por ejemplo, si hablamos en específico de una de las diferentes tipos de anemia, en este caso podríamos hablar de la anemia ferropénica, por ejemplo, que es cuando falta hierro en la sangre. Y por ende, si hablamos de los valores normales, sería en mujeres de 13, 14 y en hombres de 15, 16. Y en este caso, en la anemia ferropénica sería con un valor menos de 10 en hemoglobina sobre el hemograma completo, que es cuando tienes menor ferritina, en este caso solamente de anemia ferropénica, por ejemplo. Doctor, con respecto a lo del tema de la anemia, solamente para saber, no quiero punto. También se puede dar por el tema de la oxigenación tisular, si no me equivoco, por una falla de ello, ¿no? ¿No es así? O sea, anemia por falta Por de una falla de oxigenación. oxigenación, En en la realidad, oxigenación tisular. la anemia condiciona una falla de oxigenación. Pero no al revés. La falla de oxigenación no genera O anemia. sea, una anemia genera lo que es una genera falla de sí, por oxigenación. profusión. Y una deficiencia de estas, ¿no? No, porque la falla de perfusión puede ser por hemodinámica, no por contenido de hemoglobina o por contenido de glóbulos rojos. La anemia está especialmente definida por la cantidad de glóbulos rojos o la concentración de hemoglobina que puede tener. Entonces
Ese no tiene, no involucra. No, o sea, es unidireccional. La anemia puede generar hipertensión tisular, pero al revés no. Doctor, una cosa que pregunto, en el tema de se puede conocer una anemia y cuando hay una hemorragia interna, ¿verdad? Claro, una anemia por pérdida. Cuando hay fallas en los riñones también, ¿verdad? También puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué habría una falla en la producción de glóbulos rojos cuando el riñón falla? Porque la mayor parte de los eritropoyetinas se generan ahí y las eritropoyetinas ayudan en este caso a la formación, regulación y diferenciación, en este caso de los glóbulos, para que pase a los proeritroblastos, ¿no? Y consecuentemente a los eritrocitos. Porque la eritropoyetina es una hormona que está directamente ligada a la producción de glóbulos rojos en la sangre y se produce en el riñón. Eso vamos a verlo cuando veamos el tema renal y les voy a explicar cómo funciona un receptor como un sensor de cantidad de oxígeno para la producción de eritropoyetina. Eso vamos a ver más adelante. No creo que escriban nada ahí. Ya, pero un poquito. A ver, ¿no está Fonseca, no? Sí. Sí, muy bien. Por favor, no fácil. Una fácil. Una fácil. Pero está fácil. ¿Dónde te sanó la sangre? Médula ósea. Y si eres bebito, en el hígado. Listo. ¿Dónde se da la primera producción de hemoglobina en la vida? ¿En el hígado? Sí. La primera No. producción de hemoglobina que dijo. ¿Tú eres Fonseca? Hematopoiesis. ¿En el saco vitrino? ¿También puede ser? Soplaron ya. No me ha soplado, no he hecho nada. Saco vitrino. Efectivamente, el saco vitrino. Pero, o sea, doctor, yo le explico, yo dije hígado porque el hígado primero es un órgano hematopoyético y después pasa a ser la... No pasa el segundo mes de gestación. No, pues yo... Es el saco vitrino. Pero le dije así, pues no, porque es hígado también. No, en sí es el saco vitelino, luego después de haber nacido, bueno, antes de nacer un mes es en la médula ósea y después de nacer es en el, No, en el hígado, al los último. vasos y los órganos linfáticos. No, al último es la médula ósea. Porque es el hígado. Eso yo me acuerdo porque el doctor Gaspar me gritaba. El primero es el saco vitelino y para último, o sea, estamos hablando del embrión, ¿no? El último vendría a ser la médula ósea, pero Sí, ya claro. cuando has nacido y ya eres adulto es Médula en ósea. el hígado, los vasos y los órganos linfáticos. No, sí, es una médula ósea. Sigue siendo médula ósea. Y Ya no. eso deberían ser los Profe, órganos su linfáticos. punto. La médula ósea no. Órgano linfático es el vaso, por ejemplo. El vaso, por ejemplo. El timo también, órgano linfático. Pero ahí es más maduración de células blancas que rojas. Ah, profe, ya dije hígado. Está bien, está bien. O sea, Saco lo que dijo mi compañero. Ya ves, yo le dije hígado está. Especial para ti. Doctor, hígado también estaba bien, señor. Hígado. También, ¿ves? A ver, Cueva, ya que quieres intervenir tanto, Me quiere venir a corregir a mí. Que el doctor Gaspar explícame me la diga, curva de chico. disociación de la hemoglobina. Ah, ¿Cuál es qué? curva de disociación de la hemoglobina. ¿Ya? ¿Las qué? Es que hay una curva que, eso se ve más en circulatorio, y yo me acuerdo la he visto, que puede depender a diferentes factores. pH, un efecto que es el de Bohr, que es para que va a cruzar a la derecha. Otro, no me acuerdo más factores, pero lo que quiere decir es que, por ejemplo, si hay una disminución del pH en la hemoglobina, lo que va a hacer la curva es irse hacia la izquierda. Y en caso de que es un compuesto que volvió a su nombre porque es muy largo, que es el BGC o algo así, desplaza a la derecha lo que vendría siendo la curva en la hemoglobina. ¿Y cuando baja o cuando sube? ¿Ah? ¿Cuando baja o cuando sube el 2,3 de No, La curva se desplaza a la derecha o a la izquierda cuando el 2,3 de baja o sube. Cuando disminuye, se va a la derecha. Ya. y eso es lo que me acuerdo de la curva. Pero ¿qué relaciona esa curva? Como toda curva tiene un eje, ¿verdad? Primero, abscisas y ordenadas, ¿no? Claro. ¿Qué valores relacionan cada uno? ¿Qué estamos viendo en esa gráfica? Hemoglobina y presión arterial. No.
La saturación y los miligramos de mercurio. ¿Usted qué dice? La saturación y lo vamos Doctora, ¿usted qué piensa? Yo, La saturación en miligramos de mercurio. La saturación En miligramos de mercurio. en miligramos de mercurio. La saturación en miligramos de mercurio. Pero la saturación se mide en miligramos de mercurio. no, pues, Miligramos de mercurio es una unidad. ¿Medida? ¿Milímetros? Su compañera, esa cruzada. Doctora, sé que está mirando la mesa esperando que no le pregunte. Si no me miran, Sí, si no me miran, no existe. No lo miro, no pasa. No es real. ¿No? ¿Quién es Beas? Coya. Yo. Alade. 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 A ver, Alade, la escondida. Vamos a apuntar otra cosita. ¿Ah? Medio punto, a lo mucho, ¿ah? No pidas tanto. Y respondí le sacó bien. yo respondí, tú no. No, dije primero, y le corregí al que dijo que el hígado. No, era yo original. respondí, después yo dije, primero dije hígado, después dije saco. Doctora, doctora Alade, ¿qué cosa es hematocrito? Es la medida de hemoglobina en la sangre. Medida de hemoglobina en la sangre, Alade. Eso no es muy apetito. Doctora Beas, ¿qué es hematocrito? Separación del plasma y el resultado que ocupa Ya, ¿qué es hematocrito? Es una prueba que se ve para comprobar los niveles de Niveles de glóbulos rojos, eso es. Dígame. conservar. Pero Claro, voy a preguntar pero entra en el fuerza porcentual de la separación del plasma, ¿no? Como el plasma. Así es. ¿Cómo sería esa separación porcentual? La separación no es como un centrifugado, pero le hacen proporción por minuto. ¿Qué porcentaje sería plasma y qué porcentaje sería glóbulo rojo? Normalmente. Sí, sí. 60, 40. Normalmente es 45% glóbulos rojos y 55% plasma. Sí, a grosso modo nomás. Fonseca nuevamente, a ver. Ay, qué ¿Qué bueno. tenías? Se te va a dar la oportunidad de indicarte. Pues si no me he puesto punto. ¿Cuáles son los principales componentes del plasma? Pues que la de sangre. Ah, eso es fácil. Es el líquido. Y también el... No No es me fácil. participe. Ay, perdóname. Perdóname. Ah, ya dijo ya. Ay, no. ¿Cuál es la principal proteína del plasma? Chamos. No sé, globulinas. Globulinas, no. ¿Cuál es, doctor? Que te lo diga tu compañera. ¿Estoy bien o estoy...? Ya, si Dilo. estoy mal, pues. Ya. ¿Cuál es la El principal? miedo al éxito. O sea, como ¿Cuál es que la la proteína más abundante, La principal. la albúmina, Sí. ya. Es que siempre dudo de mí. No me había puesto medio puntito, Póngame doctor. puntito, pues. Me había puesto medio punto. Yo creo que- Ya, bueno. Señora Peronita, o sea, Yo sé que me preguntado. a ver, otra oportunidad para Beas. No quieres oportunidades, te dejo tu dedo nomás. ¿eh? Yo quiero más oportunidades. Profe, yo ¿Qué quiero ser son las papá. gamma globulinas del plasma? Yo no quiero. ¿No? ¿Tu compañera? Los eritrocitos. ¿Ah? Los eritrocitos. ¿Los eritrocitos son gamma globulinas? Doctora. Doctora, por favor, me da un ataque ahorita al corazón. Las gamma globulinas son las inmunoglobulinas. mismas globulinas Las gamma globulinas son las inmunoglobulinas. y las beta globulinas. Beta globulinas y alfa globulinas son otros tipos, como por ejemplo. Ah, las A ver, Transformadoras, Cuando preguntan cosas de sangre, no. transformadoras de estas. Yo sangre no conozco casi nada. A lo mucho el glóbulo rojo. Ok, a ver, otra Ay, pregunta. se vio roja, se ve amarilla. Sí,
hemisferio rojo creo que es anemia severa. Una pregunta al aire, profesor. Hizo preguntas en el aire. Una pregunta, Creo que preguntas al aire, doctor. Oya, Beas y Alae suban sus notas, porque Preguntas al aire, doctora. coleccionistas de ceros. A ver. No quiero jalarlo, la idea es que no quiero jalarlos. Entonces la PC va a ser facilita. Por favor. Doctor, usted. Estas preguntas son las fijas. No, es que a ti te toma la doctora Sotelo. Todavía un tema, yo le pregunto de ese tema. Ya. Interacción ocular. ¿Qué sabe usted? Yo le pregunto de eso. Sistema óseo. Sistema óseo. ¿Qué cosa es el rank 4? ¿Qué es eso? Son las proteínas de superficie de los histoclastos, no te preocupes. ¿Qué es eso? Otra cosa, no sé, un tema que quieras que te pregunte. Yo quería preguntar la anatomía del húmero. La anatomía. Ay, no, eso no. Yo quería preguntar la anatomía del húmero, la anatomía de la escápula, de la clavícula, del La escápula esternón. sí. Pensé que iba a preguntar eso. ¿Dónde se inserta el supraespinoso? En la... Sí, fuera. Supraespinoso está acá. Justo acá, se inserta justo en mi... Pensé Doctora, ¿qué que... le pregunto? Dígame Yo usted. le tengo una pregunta. No, supraespinoso no me acuerdo. Es que respiratorio va De lo que sea, cualquier cosa. La cadena tráquea. ¿De dónde viene el 2,3 difosfoglicerato? Ah, no, Que su compañera mencionó hace un momento. ¿Qué es? Obvio, soposo. el supraespinoso. Tren superior de la clavícula Es este. y en la parte de la idea, en la ventral. ¿Qué es eso? Ni siquiera sé. Yo me acordé. El supraespinoso en el tubérculo, en el otro cánter mayor del húmero también. Sí, ahí. Fue una hora. El supraespinoso. ¿Dijo usted? Dijo el músculo. ¿Supraespinoso, Juan? No lo sé, la verdad. No lo estudié. ¿Usted no es el subescapular? Ah, no, supraescapular, entonces acá, pues. Me escucho mal. Me he confundido, supraescapular. Supraespinoso, me he confundido. Bueno. A ver, sí, pues, doctora, yo quiero jalarla. ¿Qué le puedo preguntar? ¿Cómo se llama? Los falanges. Los falanges, pregunto. ¿Cómo se llama? El octavo carpiano, ¿cómo se llama? El octavo carpiano, ahí está. El octavo carpiano, ¿cómo se llama? Bien, dígame un tema, dile Fue lo pregunta. del carpo. Los huesos del carpo, dime todos los huesos del Doctora, carpo. ¿qué cosa quiere que le pregunte? Muscular. Muscular. Ya, muscular. Entonces, específico. ¿Cuáles son los músculos que compelen la pata de ganso? Ya. Los músculos que compelen la pata. Muscular, ya. ¿Qué cosa es la coactivación alfa-gamma? Coactivación de la alfa-gamma. Son los receptores que van a La activar o función inhibir, pues. adrenérgica. Son los receptores que van a activar o inhibir, pues, ¿no? Los reflejos. ¿De dónde nacen las motoneuronas alfa? Una palma, por favor, compañera, no. Se activó el simpático. Está bien, bien. Porque la corteza frontal todavía funciona. Al ave, ¿no? Ya. Coya, ¿qué te puedo preguntar, Coya? Los últimos son policitenia. ¿Ya qué es la policitenia? Es la generación de exceso en la médula ósea. También es un tipo de cáncer. Existen dos, ¿no? El secundario, que actualmente es secundario, es el más. Eso también hace que la formación de coágulos puede ocasionar pues, trastornos en la hipertensión también. Y por ello lleva a las fallas renales y cardíacas especialmente, ¿no? Pero no se sabe, he estado leyendo porque me interesa ese tema, aparte. Yo he faltado por temas de enfermedad. Sí, entonces estás leyendo sobre esa parte que me interesó. Y aún no se descifra, desde lo que he leído, si es que es favorable o desfavorable esta patología en el. Por ahí hay expresiones que dicen que el paciente no va a morir desangrado, como se dice. Pero pienso yo, con los conocimientos que estamos llevando, tanto el exceso como la ausencia de sangre te va a llevar a
no son impactos todavía, liposomas, ahorita, ¿no? Antes se hacían procedimientos de sangría para esa enfermedad. Antes, ¿no? También leí por ahí que antiguamente, ¿verdad? Que no, ya por tiempo ya no he podido ver fuente confiable, sobre los sanguijuelas. También las sanguijuelas. ¿Es cierto eso? Sí, te ponen y te comienzan a Es cierto. Eso sí me quedó con duda, porque pensé que era una... A mí me llama la atención un procedimiento que te pone un piquete acá, ¡pum! Y sale así como un cañito la sangre de la Ah, sí, piel. ¿por qué, doctora? Para hacer sangrías. Yo he visto. Para policinteínas, por ejemplo. Yo leí. También sé que una de las alternativas para llevar una vida no con efectos secundarios en la salud Ahora quiero es ser tomar hematólogo. sangre. Yo quiero ser hematólogo, yo quiero ser hematólogo, ¿no? Y veas. Yo quiero poner ya, yeso nomás, ¿no? Mi sangrecita ya, ahí. no quiero jalarte, todos son aprobados ahora. Ay, mi morcilla. Muscular también. ¿Sí? Ya. Piedad, me dice. Una facilita, ya. ¿Cuál es la estructura configuracional del receptor nicotínico? 5 ¿Cuál es? alfa, una que era es decir, hiperconsato y era una gamma. Ya. Son 5 y y gamma creo que se iba cuando ya envejecía. ¿Cuándo qué? Gamma solo se presentaban en exceso. Alfa, beta, gamma, F, todo que sigue. Sí, es absoluto. Para el receptor nicotínico son 5 subunidades, 2 alfa, 1 beta, gamma y delta. Casi, vamos por ahí. Y al menos con eso aprueba. Ya, todos han aprobado el día de hoy. Sí. Solamente por esta vez. Bien, vamos a hablar un poquito, muy breve solamente. Hoy día toca hacer 2 pruebas. La primera se llama la prueba de BCG y la segunda son las pruebas de índices eritrocitarios. Antes de pasar a eso, quería simplemente mostrarles este diagrama que lo van a ver muy seguido, porque me parece que es importante para que luego vean en fisiopatología un poquito de lo que es nosotros en la hemoglobina. Entonces eso lo van a conseguir en cualquier libro de texto y es cómo se forma primero el grupo M. El grupo M entonces inicia su formación, acá lo borré pero debería haberlo colocado, en la mitocondria. Luego sigue su formación en el citoplasma celular. Estamos hablando, por supuesto, del glóbulo rojo, ¿no? Bien, para poder formar la primera molécula importante, se van a unir un aminoácido llamado glicina y la succinilcoenzima A. ¿Alguien recuerda de dónde viene la succinilcoenzima A? Así es, del ciclo de Krebs. Entonces, ellas dos, en presencia de la vitamina B6, que se llama también, a ver si no otro nombre la vitamina B6, niacina, junto con niacina van a formar este compuesto importante que se llama ácido aminolebulénico. Y acá viene una enzima importante. La enzima se llama sintetasa de ALA, sintetasa de ácido aminolebulénico. Esa enzima, ¿verdad? Si falla, si hay algún problema en su producción, una mutación de repente en los codones que hacen la traducción de esa proteína, se puede producir una enfermedad llamada anemia sideroblástica. ¿Okay? La van a encontrar sobre la literatura. Lo van a ver en fisiopatología seguramente. Y luego, este compuesto llamado ácido aminolebulénico sale hacia el citoplasma para completar, para continuar su producción
hasta finalmente llegar al N, Momento humilde. al grupo N. Al momento de salir, hay otra enzima que actúa sobre esta molécula que se llama la deshidratasa de ácido aminolebulénico. Cuando falla esta enzima, lo puede hacer porque hay intoxicaciones con un metal pesado muy particular que es el plomo. ¿Por qué nos interesa el plomo? Porque hay muchos casos, especialmente en el país, de poblaciones que están intoxicadas por plomo debido a la minería, especialmente a la minería que es informal. Ustedes de repente vayan al CERUM, tal vez si escogen alguna población alejada, o una población en la cual no se hace suficiente control de la calidad del agua, podrían encontrar algunas poblaciones que tengan ese padecimiento, ese problema. Entonces sería bueno que conozcan por su mano o bien sus patos o el próximo semestre qué pasará cuando hay envenenamiento por plomo, ¿no? Y el plomo tiene la capacidad de intervenir o interferir en dos pasos importantes en la síntesis del grupo M, ¿no? Primero, a este nivel, en la salida del ala hacia el citoplasma y en la adición del fierro en la protoporfirina para formar el grupo M. Entonces, esta enfermedad va a producir algo llamado saturnismo. Niños con talla baja para la edad, con anemia, con una coloración especial en la piel, van a tener puertos de inclusión dentro de los eritrocitos que son muy característicos del microscopio, etc. Entonces, este es un problema latente en nuestro país. Y en cualquier lugar donde se manipulen metales pesados sin las correctas medidas de bioseguridad. Luego el porfobirinógeno, que es formado después de deshidratarse el ácido aminolebulénico, se convierte en una molécula llamada hidroximetilbilano o con otra enzima que se llama D-aminasa. Le quitan una amina a ese grupo porfobirinógeno y se forma hidroximetilbilano. ¿Y cuál es la importancia de esa enzima? Esta enzima, cuando falla, le puede dar una enfermedad que se llama la porfiria. La porfiria tiene diferentes formas. Es una enfermedad rara. Es una enfermedad que de repente nunca la vayan a ver en su vida, pero es una enfermedad que nos ayuda para comprender algunos conceptos teóricos. La porfiria es una enfermedad de difícil diagnóstico. Muchos pacientes, ¿cuál es el caso típico de una porfiria? Es un paciente que va por cuadros repetitivos de abdomen agudo a la emergencia y muchas veces se les hace laparoscopías exploratorias pensando que de repente son cuadros apendiculares, infartos mesentéricos, cualquier tipo de dolor abdominal, y no entra en la cirugía y no encuentra nada. Son pacientes que recurrentemente van. ¿Por qué? Porque tienen unas crisis en las cuales cursan con dolor abdominal y tienen esa falla en la formación de hemoglobina. Pueden tener también un color característico en la orina, ya lo verán como también en fisiopatología. ¿No tiene que ver con ninguna falla en el intestino delgado? No, no tiene que ver con falla en el intestino. Luego, hacia abajo de este camino, vamos a ver que el uroporfirinógeno 2 se va a formar, va a dar lugar a coproporfirinógeno 3 con otra enzima importante que se llama decarboxilasa de uroporfirinógeno. Cuando falla esta enzima se produce otro tipo de porfiria que se llama porfiria cutánea tarda. Y tiene el nombre de cutánea tarda porque hay un cambio especial de la coloración de la piel hacia un color medio purpúrico. Entonces, la porfiria es una enfermedad que puede manifestarse por fallas a diferentes niveles en este proceso de la formación del grupo M. Y finalmente, en esta enzima, que es la ferrotelatasa, que es la que le adiciona el fierro a la protoporfirina para formar el M, puede a esta enzima pegarse el plomo y igual condicionar por todo el mecanismo toxicidad. Entonces, en este proceso se forma el grupo M, que es un proceso en el que está interviniendo tanto la mitocondria como el citoplasma de la célula red. Y eso solamente quería mencionárselo porque es un gráfico que me parece relevante para entender algunas enfermedades más adelante y también ver cómo se forma el grupo M. Por supuesto, si ustedes tienen alguna falla en el gesta, por ejemplo, de vitamina B6, posiblemente puedan tener anemia. Y si les preguntan por qué, bueno, tendrían que remontarse a este gráfico y van a ver que la vitamina B6 es especialmente importante para formar ALA, ¿no? El ácido aminolebulénico. Vamos a ponerle acá simplemente para que no nos olvidemos. Eso lo van a encontrar en la literatura como ALA. Muy bien.
Pablo, consulta. Con respecto al envenenamiento por plomo, ¿es reversible este tipo de envenenamiento? En algún momento la enfermedad sí es reversible y si está muy avanzado ya no. Hay cosas que ya no se pueden solucionar, como por ejemplo el retraso de crecimiento y problemas neurológicos, ya es complicado eso de arreglar. Pues es una causa de también bajo desempeño escolar en los niños. Un poco triste, la verdad. Obviamente eso se da a lo largo del tiempo. Cuando ya hay esa clase de manifestaciones, la enfermedad casi es irreversible. Lo importante de eso es que cuando nosotros estemos con poblaciones que consideremos que tienen riesgo de envenenamiento de sus fuentes de agua, se le haga tamizajes a la población de manera constante. Entonces, cuando se detecten niveles de plomo elevados, se puedan dar agentes quelantes para que ese plomo pueda salir de la sangre y poder evitar los estragos de la enfermedad, ¿no? Las complicaciones crónicas. Ok, dejando eso de lado, vamos a pasar un poco más ya directo a la parte de la práctica del día de hoy. Me gustaría conversar con ustedes acerca de una prueba llamada BSG. La prueba BSG es una prueba que tiene importancia, aunque poco a poco ha ido perdiendo un poco de relevancia, porque cada vez han aparecido pruebas más modernas. Pero eso es una prueba que tiene mucha relevancia en puestos de salud, o sitios de salud de baja complejidad, porque nos puede ayudar a identificar algunos trastornos en donde la inflamación está presente de manera subyacente. ¿Qué significa BSG? BSG significa velocidad de sedimentación globular. ¿Okay? Globular porque está en relación a los glóbulos rojos. Y es una prueba sencilla y relevante porque no requiere ningún equipo especial, no requiere ninguna máquina que me vaya a hacer la lectura de la prueba. Basta con tener un tubo especial, que llamamos tubo de Wintrow, y observar qué es lo que pasa con la sangre que vamos a depositar ahí en el lapso de 1 hora. Nosotros esperaríamos que la sangre vaya sedimentando, ¿no? Que los glóbulos rojos muestren dos efectos de sedimentación, ¿no? Que va cayendo, y aglomeración, se van juntando. Normalmente en la sangre los glóbulos rojos no están juntos uno con el otro. ¿Por qué? Porque en la superficie de ellos tienen caras negativas. Y caras negativas entre sí, todas las caras iguales suelen repelerse. Entonces, normalmente no aglutinan en situaciones fisiológicas. Cuando están fuera de la sangre, del vaso sanguíneo, pues después de un tiempo van a sedimentar por gravedad y se van a apiñar unos con otros, que se llama aglomeración. Pero cuando hay trastornos inflamatorios, va a haber un cambio en las cargas de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque hay sustancias que se liberan, que son reactantes de fase aguda, como por ejemplo el fibrinógeno, como por ejemplo la proteína C, que lo que hacen es anular esas cargas negativas en la superficie de los glóbulos rojos y simplemente van a pegarse. Y como se van a pegar, la sedimentación va a ser más rápida. Y el tiempo que tardaba normalmente en sedimentar va a acortarse. Entonces, hay situaciones que me van a condicionar una velocidad de sedimentación elevada y hay situaciones que me van a condicionar una velocidad de sedimentación disminuida. Entonces, los fenómenos que vamos a ver es que los hematíes se apilan unos con otros. Eso se llama fenómeno de agregación. Que los hematíes agregados comienzan a caer. Eso se llama sedimentación. Y por último que hay un empaquetamiento. No sé si ustedes recuerdan, de repente en histología hay fenómenos en donde los glóbulos rojos se apilan así. No sé si ustedes han visto eso. Y se llama el fenómeno de Rouleaux. Si no me equivoco, eso es así. Si no, disculpen mi francés, no está muy bueno todavía. Como pila de monedas. Rouleaux. No sé cómo se pronuncia. Lo veo Rouleaux y digo Rouleaux. Bien. Entonces, la BSG entonces tiene valores normales. ¿Sí? ¿Cuál es el valor normal de la BSG? El laboratorio les va a reportar a ustedes. El valor normal es hasta 20 milímetros por hora.
Sin embargo, esto hay que tomarlo con pinzas, porque esto depende mucho de la edad del paciente y del sexo del paciente. Una forma más adecuada de entender el valor normal es, para varones, es la edad del paciente entre 2. Por ejemplo, para mí, digamos que tengo 40 años. ¿Cuál sería mi valor normal del BCG? 20. Pero no será lo mismo que una persona que tenga 80 años, por ejemplo, ¿verdad? Un anciano de 80 años tendría un valor normal de hasta 40. 40. Es el doble. Entonces, tengan cuidado cuando ustedes interpreten la prueba de BCG. Si encuentran, por ejemplo, BCG de 35 en un paciente de 70 años, van a decir, bueno, no es que esté inflamado, es que esto es su valor normal para su edad, a pesar de que los valores de referencia del laboratorio digan que está elevado. Es importante porque muchas veces ustedes van a recibir exámenes de algunos amigos que les digan, oye, mira, mi abuelito tiene estas pruebas, quisiera que me las leas, y mira, ha salido alto este valor. Y ustedes lo ven y decían, no, si está alto, pues no, se va a ir a implementar, no sé. Pero ustedes tienen esto en cuenta y dirán, bueno, el BCG no es que esté elevado, a pesar de que según el rango de referencia del doctor diga que sí, sino que es lo que le corresponde por la edad de tu abuelito, ¿no? De 60, 70, 40, 80 años, que sí. En las personas que viven en altura, También puede variar. En mujeres, también el valor es distinto. Para mujeres, el valor normal es la edad más 10 entre 2. Entonces, para una mujer que, por ejemplo, tiene 50 años, su BCG normal, ¿cuánto sería? 30. Aproximadamente 30. Si ven que está más de 20, no hay problema. Para una mujer de, no sé, 85 años, 90 ya para cantarlo. 50. O sea, pueden tener valores de BCG muy altos, pero realmente son normales, a pesar que los autores digan que el rango de referencia es hasta 20. Más de 20 veces aumentada, no es tanto así, dependería de la edad de la persona a la que estamos viendo. Pero en el infante también es el mismo valor. En los recién nacidos, el valor normal es 2 centímetros por hora. No 20, sino 2. Y en los niños llega a ser hasta 10. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué situaciones, yo tomaría la BCG, ¿no? ¿Qué situaciones me llevarían a tener una BCG elevada? ¿Cuándo la BCG va a aumentar? Vamos a ponerlo entonces. una persona con hipertensión arterial, ¿sabes? No tanto. ¿Politemia? ¿Problemas respiratorios? ¿Problemas qué? ¿Respiratorios? Respiratorios. Eso sería ¿Pero una- qué tipo de problema respiratorio? No sé. Asma. ¿Alergia? Bien, les había comentado entonces que una de las principales razones por las que la BCG cambia es porque el valor de fibrinógeno aumenta. Cuando el valor de fibrinógeno aumenta, ¿qué es lo que pasa? ¿Interfiere con qué? El fibrinógeno tiene carga positiva e interacciona con quién? Con las cargas negativas de la superficie del glóbulo rojo, ¿no? Por lo tanto, genera que se agregue. Entonces, ¿qué puede generar aumento del fibrinógeno? Infecciones. Alergias. Alergias también podrían generar eso. ¿Qué más? Por ejemplo, neoplasias. Como el mieloma múltiple. ¿Alguien ha escuchado hablar del mieloma múltiple? Sí. ¿Sí? Mieloma. Mieloma múltiple es una enfermedad, es un cáncer de las células plasmáticas. ¿Qué es una célula plasmática?
Doctora, ¿qué es una célula plasmática? ¿Está llevando inmuno o no se lleva inmuno? Sí. ¿No se lleva? Doctora, ¿usted está llevando inmuno? ¿Tampoco? La célula plasmática es el linfocito B activado, secretor de anticuerpos. En antoplasias es una causa importante de aumento del BCG. Otra causa son las enfermedades autoinmunitarias. EPOC. Polimialgia reumática. ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunitarias que nosotros tendría que venir a la cabeza? AR, artritis reumatoide, lupus, Esclerosis. eritematoso sistémico, una esclerosis, pero Polimialgia. ¿qué tipo de esclerosis? Múltiple. Eso es múltiple, podría ser, sí. Esclerodermia también. Lateral amiotrófica también. Esclerodermia. ¿Qué otras enfermedades? A ver. Polimialgia. Polimiositis, es una buena enfermedad inconfundible que me eleva mucho el BCG. Polidermatomiositis. Arteritis de células gigantes. Etc. Muchas otras enfermedades autoinmunitarias adicionales. ¿La miastenia gravis también puede entrar? Graves también es una enfermedad autoinmunitaria. También podría ser. Anemias macrocíticas también pueden generar esto. Porque al momento de aumentar su volumen, los glóbulos rojos ocupan más espacio y son más fáciles que interaccionen entre ellos, tienen menos espacio para poder repelerse unos a otros, entonces tienden a sedimentar más rápido y por tanto también se tienden a agregar con mayor facilidad. Bueno, esas son las principales. Cualquier otra situación donde me pueda cruzar como un cuadro inflamatorio en general. Ojo, el embarazo también. El embarazo puede aumentar esto. En recién nacido. Al contrario, más bien en la vejez. La vejez me va a dar valores aumentados justamente por esto, ¿no? Cambia un poco el valor normal. ¿Y qué cosa puede causar con una disminución del fibrinógeno? Anemia microcítica. Vamos a ponerle hipofibrinogenemia. Que es la disminución del fibrinógeno. Hipogamaglobulinemia. ¿Qué son las gamaglobulinas? Dijimos. Inmunoglobulina, ¿verdad? Anemia hemolítica. Y tiene sentido porque si estamos diciendo que el mieloma múltiple es una enfermedad de células plasmáticas en donde hay un aumento de anticuerpos, los anticuerpos se van a unir probablemente a la superficie del glóbulo rojo, van a hacer que aglutine, pues la falta de anticuerpos puede producir al contrario una disminución del BCG, no va a aglutinar de manera tan sencilla. Otras cosas que me pueden causar una disminución del BCG es la policitemia. Otra cosa que puede causar disminución del BCG sería la microcitosis, que nuestro compañero ha mencionado. Están más alejadas de las células, porque son más pequeñas. Y otros diagnósticos como por ejemplo la esferocitosis, donde hay un cambio en la estructura del glóbulo rojo. Ok, ¿por qué puede ser importante entonces disponer de una prueba de BSG? ¿Qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene artritis reumatoidea o un paciente que tiene lupus eritematoso sistémico, puede ser que ese paciente esté durante un tiempo no sintomático y después de otro tiempo esté sintomático nuevamente. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo un paciente que, digamos, tiene diagnóstico de lupus y cursa con una neumonía o está cursando con un cuadro viral? ¿Cómo yo puedo diferenciar, o una de las formas, porque no es la única, obviamente esto solamente
un grano de arena sobre la playa que necesitamos para poder entender todo el trasfondo de la enfermedad autoinmune, pero es una de las cosas que nos puede ayudar a diferenciar si cursa con una enfermedad viral o es que su enfermedad inmunitaria se está activando y por lo tanto requiere tratamiento con corticoides. Porque son diferentes. Si yo un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, que normalmente se trata con corticoides, se controla con corticoides, cursa con una infección y yo le doy corticoides, más bien le voy a suprimir más la respuesta inflamatoria y la respuesta inmunitaria, lo puedo complicar. Pues necesito yo diferenciar si ese paciente tiene su enfermedad controlada o su enfermedad no está controlada y está aguda, se está activando. Entonces una de las maneras es, por ejemplo, a través de la BCG. Si de repente yo al paciente le tomo una BCG y su BCG me sale en 100, 150, le digo, bueno, esto me da un indicio de que su enfermedad está activa. Entonces requiere de repente tratamiento de esta u otra manera. Es una forma, ¿no? Hay muchas más, por supuesto, ¿no? Ya estos son temas muy complejos de la especialidad de reumatología. Pero me ayudan a definir, esta es una prueba sencilla que me puede ayudar a definir la actividad de la enfermedad. Otras pruebas que se piden cuando pedimos BCG son los reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda son proteínas que empiezan a elevarse en el plasma cuando tenemos procesos inflamatorios, infecciosos, inflamatorios en general. O sea, la BCG nunca la pedimos sola, nunca la pedimos con proteína C reactiva, con procalcitonina, con transferrina, con otra serie de pruebas adicionales que me puedan permitir complementar la información que tengo. Entonces vamos a proceder el día de hoy, según las indicaciones de la práctica, a tomar la BCG. El tubo de Wintrow es un tubo especial, es este tubito que vemos acá, que tiene una gran diferencia con el tubo de ensayo convencional que conocemos. La primera diferencia que vemos es el tamaño, ¿no? Y lo segundo es el ancho, el grosor. Lo que vamos a hacer es colocar una muestra acá de sangre junto con citrato. ¿Alguien sabe qué es el citrato? ¿Para qué sirve? Anticoagulante. Es un anticoagulante, ¿no? Para que la sangre que se coloca acá no se coagule por efectos de los factores de coagulación del plasma, sino que se aglutine y se sedimente por el mismo efecto de la gravedad en los glóbulos rojos. ¿Tienen su guía práctica ustedes? Bien, entonces vamos a leer lo que dice la guía práctica para poder efectuar el estudio de citrato. ¿El procedimiento? Sí, lee por favor lo que dice material didáctico. Material didáctico, el tubo de Wintrow, algodón, alcohol, ligadura, agujas y jeringas descartables y el anticoagulante de Wintrow. Las pipetas Pasteur, guantes de látex descartables y la guía tipo soporte vertical para el tubo Wintrow perpendicular a la mesa plomada. Sí, claro. Ok, desarrollo de la práctica. La práctica se desarrolla de forma grupal, bla, bla, bla. Procedimiento. Vamos a llenar el tubo con sangre venosa anticoagulada hasta la marca 0 de lectura de la velocidad, empleando la pipeta Pasteur. Luego dejar el reposo vertical perpendicular durante 60 minutos. Eso quiere decir que durante una hora vamos a tener que hacer la lectura de lo que estamos realizando. Lectura en la escala de valores descendientes para la velocidad de sedimentación. Muy bien. Referenciales acá está, para hombres de 0 a 6.5 minutos la hora, mujeres de 0 a 15 minutos por hora. Y bueno, vamos a revisar cómo hacer eso. Necesitamos, por tanto, un voluntario para sacar sangre y un voluntario para que le saquen. Bueno, póngase de acuerdo. Sería bueno de repente si tenemos dos tubos, hacer uno de un hombre y otro de una mujer. ¿Desde cuándo? No, es que tengo miedo. Séptimo ciclo Yo la saco ya. ¿Quién sabe inyectarle? Porque no quiero arriesgarme. Ya sé. ¿Seguro? Sí, ya sacó. Está mal, te vamos a decir. Yo también sé. ¿Qué? Se para sacando. No. A él no le saque, por favor. Él tiene prostatitis. No, pero ¿sabes sacar sangre, verdad? ¿Segura? Ya, entonces confío en ti. Pero no me quiero sacar. Entonces. No quiero. Ah, estoy con calentador. Sí, ¿no? Tengo que sacarlo. Madre, ¿cuándo es enfermero? Lo bueno es que yo tengo la vena. No, ya creo que ¿Qué quieras? Enséñeme, por favor. Yo no sé. Por acá, sí. Lo correcto voy a ir al baño a sacarme esto. Pero solo yo no. Ese es el... Podemos conseguir otro.
Uno en el izquierdo y otro en el derecho. No me escucho. Ay, pero qué chévere. Oye, cuida mis insectos, son así. Ese, si no me equivoco, es el... Está muriendo. Bueno, nos han dado para uno solo, así que solamente uno vamos a tomar sangre. ¿Ah? Del otro grupo. Pídenlo, pues que vengan. Sí, puede ser. ¿Sabes sacar sangre? Sí, me acuerdo. Sí me acuerdo. Se nota. Que el doctor venga. No se nota tu vena. Ya volví. No se supone que tú tienes que saber dónde Ahí está. copió una. Rodrigo, una foto a mí. Porque me gusta. Lo compré en Marketplace hace... ¿Cuánto? Hace un año. Creo que no tiene vena. Ya tenía 17. A ver, uy. Gracias. Está Al tantero. A ver, dame sangre, por favor. Pero, ya puedo dejar de grabar, ¿no? Sí, sí, por favor. No, deja. Sandra, deténlo. Aquí hay un poquito más de grande para la segunda. El rojo.